Vamos a hablar con alguien que hace rato que advierte sobre esto, que hoy es precandidato a presidente por Avanza Libertad. Dentro de Juntos por el Cambio anunció que va a ir a la interna, es diputado de José Luis Espert. ¿Cómo le va, Espert? Hernán Funes, Luis Fernández Echegaray, Sergio Benes, te los saludamos en Cadena 3. Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos ustedes. Gracias por atendernos. Y los oyentes, no, un placer. Igualmente. Y lo vamos a escuchar atentamente. ¿Por qué el gobierno sigue o insiste con las mismas recetas, Espert? Y el resultado sigue siendo el mismo, el dólar inquieto, la incertidumbre de la economía, y todavía no vimos lo peor de habernos perdido el 40-50% de la cosecha. No, la verdad que ¿por qué se sigue insistiendo en cosas que ya fracasaron? En temas ya psicológicos, me excede como economista profesional, es una taradez que tenemos la Argentina como país, ¿no? Porque no puede ser que hace 100 años que estamos experimentando con algo que fracasa y no paramos de tratar de experimentarlo a ver si alguna vez termina bien. Estamos completamente chiflados lo que estamos haciendo como sociedad. Esto excede a este gobierno, ¿no? Pero bueno, sobre este gobierno sí, a ver, para hacer un planteo constructivo, porque todo esto ya fracasó y va a volver a fracasar. A ver, este gobierno ya perdió la guerra contra la inflación, o sea, Alberto Fernández fue derrotado en su guerra, no la va a ganar, la inflación va a acelerarse todavía más de lo que se ha acelerado. Yo no descartaría que algunos de los meses venideros tengamos 10% o más de inflación todavía. No va a ser una hiper no va a ser una hiper, para que tengamos una idea. La hiper del 89-90 hubo meses donde la inflación fue 3% por día. Bueno, estar meses 3% por día es complicado, requiere de una desintegración completa del poder político como pasó en el 89. Pero el gobierno perdió la guerra contra la inflación. Lo que sí puede es empezar a pavimentar el camino que va a tener que recorrer el nuevo gobierno, sean ellos u otros. Ojalá que sea otro, porque el kirchnerismo es lo peor para mí que le pasó a la democracia argentina. Pero el nuevo gobierno va a tener que hacer un montón de cosas por culpa del desastre que hizo este gobierno. Ahora, el cepo cambiario, tarifas atrasadas, precio controlado, el déficit fiscal explotando. Y las tres cosas que tiene que hacer este gobierno implica que este gobierno pague el costo político y no político del desastre que ha hecho, porque los gobiernos cambian, pero la gente sigue viviendo acá, el país sigue. José Luis. Las tres cosas que tiene que hacer. Sí. José Luis, déjeme terminar. Sí, por favor. Cositas y con todo gusto seguimos. Absolutamente. Las tres cosas que tiene que hacer son, por cadena nacional, el presidente, para jugarse a fondo, para poner los huevos sobre la mesa, tiene que anunciar la unificación del mercado cambiario y la eliminación por completo del cepo, la liberación total del mercado cambiario. O sea, que el dólar sea libre de compra, de venta y la cotización. 2, para que eso no implique un barrilete sin cola con el dólar, o que el dólar flote con un barrilete sin cola, tiene que hacer 2 anuncios más. Todos por cadena. El presidente tiene que decir, se acabó la emisión monetaria para financiar el Estado. El Banco Central no emite un solo peso más para financiar el Estado. Y la tercera, o la segunda cosa, los dos durmientes que yo diría que hay que poner para que el dólar no explote, es que tiene que anunciar un congelamiento total del gasto público en pesos. Total. Y esto es una medida de empatía, con la empatía que nunca tuvo Alberto Fernández, cuando en el medio de la cuarentena, con la gente sin poder salir a trabajar, seguía pagando la misma enormidad de impuestos de siempre con el Estado cerrado. Bueno, ahora le toca al gobierno hacer el esfuerzo. Claro. Decía, si te vas 20 días sentís que todo cambió, que pegó un salto el dólar, que no te alcanza el sueldo. Ahora, si te vas 20 años, sentís que todo sigue igual. Y hace 20 años era nuestro 2001, 2002, y hoy somos más pobres. 6 de cada 10 chicos son pobres o viven bajo la línea de pobreza. El peso está devaluado. ¿Este es un momento de quiebre, de fin de ciclo o de qué? No, mira, como Argentina hace 100 años que viene haciendo lo mismo, cosas como esta. Nunca digas nunca acá. Ojalá que sea la última vez que hagamos lo que estamos haciendo, que está muy mal, por eso nos va mal. A Argentina no le va mal porque tiene mala suerte o fue meado por un dinosaurio en Marte. Nos va mal porque hacemos todo mal. Ahora, la buena noticia, o el medio vaso lleno, es que todo lo que hay que hacer de bien ya está inventado, ya está escrito. Los países que prosperan ni lo discuten las cosas que se hacen. Se hacen como el aire que uno respira. Uno no piensa en respirar. Bueno, los países donde la gente vive bien hacen tres cosas
que ni se discuten. Las empresas comercian con el mundo, compiten. ¿Qué es esto de la sustitución de importaciones? Que hay que proteger al punto que un calzón te sale un BMW y un auto común te sale como si fuera un transatlántico. Eso no existe en los países donde la gente vive bien. La otra cosa que no existe donde la gente vive bien es que acá el que esté en blanco, laburando en blanco, es un esclavo del Estado, donde trabaja 7 meses de 12 solo para pagar impuestos. Y la otra cosa que ocurre en los países donde la gente vive bien es que tiene sindicalistas que defienden al trabajador, no tenés sindigarcas que se cagan en el trabajador como acá, porque la mitad de la población trabajadora está en negro, y ellos son grandes señores feudales que encima tienen el tupé de decir que nunca van a cambiar las leyes laborales. Entonces, en cuanto Argentina deje de hacer estas cosas de manera permanente, pero le va a ir bárbaro, porque a todo el mundo que hace esto le va bárbaro. Es simplemente copiar lo que hace el mundo donde le va bien. José Luis, ¿cómo le va? Luis lo saluda. Estoy leyendo que la deuda pública en un año aumentó el equivalente a casi 22.000 millones de dólares, la mitad del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Deuda que este gobierno y el kirchnerismo generalmente no toma en cuenta, no computa. ¿Va a ser el fondo el que le va a marcar el camino a la República Argentina si es que nosotros no hacemos lo que hay que hacer? No lo veo. El fondo le hizo un préstamo extraordinario a Macri, le volvió a renovar ese préstamo sin ningún sentido el gobierno de Alberto Fernández. El Fondo Monetario es muy, muy responsable de lo que nos pasa. Ojalá que el Fondo Monetario no adelante los fondos de la parte de este préstamo que está caído porque no se cumplió el acuerdo, que no lo adelante. A mí me parece un verdadero casi delito que estemos endeudando al país, que este gobierno esté endeudando externamente al país, o sea, endeudando con deuda externa al país, para mantener un cepo cambiario absolutamente insostenible. A ver, es un delirio esto. Acá otra cosa que debería hacerse, ojalá que lo discutamos algún día en el Congreso, es un juicio por mala praxis, o mejor dicho, penas por mala praxis en materia económica. Experimentan con nosotros, los argentinos, los gobiernos, como si fuéramos rata de laboratorio. ¿Cómo va a endeudarse? ¿Cómo un gobierno va a endeudar al país para financiar un cepo cambiario? Es un delirio esto, pero un delirio absoluto. Por eso digo, ojalá que el fondo no adelante los fondos, son 10.000 millones de dólares, para financiar un cepo que se sabe que cuando venga un gobierno con todo de frente lo tiene que terminar. O sea, no puede ser que Argentina se endeude como se está endeudando para financiar algo que es absolutamente, que va a terminar el 10 de diciembre, el 20 de enero del año que viene, pero va a terminar. Y si se discute, yo lo que sí creo que sería bueno, y yo estaría de acuerdo con eso y lo apoyaría como candidato a presidente de la oposición, que este gobierno pague todos los costos políticos y económicos que yo dije antes, liberación total del mercado de cambio, congelamiento del gasto público y cero emisión monetaria para financiar al fisco, y ahí sí, nos ponemos de acuerdo con el fondo, sí, la oposición apoya esto, porque es que el gobierno pague el costo del desastre que ha hecho, ahí sí es otra cosa, ahí adelanten los fondos a lo mejor. Pero si no, para financiar esta porquería no. ¿Cómo estás, José Luis Cerca? Te saluda, buen día. Hola Sergio, ¿qué tal? Buen día. Un abrazo grande, muy bien. Abrazo. José Luis, hablemos de política electoral un poquito. ¿Cómo Sé no? que estás en esta una decisión importante de competir dentro de Juntos por el Cambio. ¿Vas a tener candidatos en todos los distritos, en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia? ¿Cómo estás armando ese desafío? Bueno, el sábado por la noche anuncié mi deseo de ser presidente y anuncié mi precandidatura por Avanza Libertad adentro de este nuevo espacio opositor que hemos construido Juntos por el Cambio. Así que recién empieza la construcción para nosotros. Sí, voy a tener candidatos idealmente en los 24 distritos, esa es la idea. Por supuesto voy a tener un precandidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, un candidato a jefe de gobierno en Cava, sí, por supuesto. Por lo pronto, ya ayer Roberto Kachanowski se sumó a nuestras filas, así que todo empezó ahora. José Luis, vos hace mucho venís hablando de ideas liberales, juntos con otros referentes economistas, como el propio Roberto Kachanowski, Ricardo López Murphy y demás. Sí. ¿Cómo evaluás el crecimiento de la popularidad de estas ideas en general y del fenómeno Milei, a quien vos conocés muy bien en particular? Yo sí lo conozco porque Javier estuvo unos 9 meses con nosotros y un día decidió irse, con toda la razón del mundo, si quería irse porque sentía que tenía espaldas para armarse solo.
cambió el nombre, dio vuelta al nombre, Lugar Avanza Libertad, Libertad Avanza. Yo diría, se alimenta mucho de la bronca, de la falta de cohesión y de no pelea del lado de Cambiemos, el principal frente opositor. Yo creo que eso ahora se va a ordenar de a poco y va a haber una propuesta mucho más sólida que sin duda va a competir con los votos que ha ganado Milei, así que se alimenta de la bronca con propuestas raras, locas, tiradas de los pelos. Lo veo como un populismo de derecha yo, más que como algo que sea posible de que ocurra en la Argentina. Yo creo que la Argentina tiene que copiar lo que hacen los países donde la vivienda, todo inventado, no experimentar más con la gente nuestra, ni tirarnos, ni hacer saltos al vacío. Hagamos las cosas que hacen los países donde la gente vive bien, las empresas compiten, los estados recaudan de manera razonable, gastan de manera más prudente todavía, y leyes laborales que le den ganas al empresario a tomar trabajadores. Hagamos eso y después discutamos, no sé, el resto de las cosas. Son muy accesorios. José Luis, ¿Massa no quiere o Massa no puede frenar la inflación? ¿No puede con el pensamiento, la ideología y la interna que tiene el gobierno? Yo creo que, bueno, algo lo conozco a Massa por su rol de presidente de diputados, ahí fuimos colegas, ¿no? Yo creo que hay gente que no te sabría decir, no entiendo por qué Argentina se niega a copiar lo que hacen los países donde la gente vive bien, no lo entiendo. ¿Qué quiere que te diga? O sea, que la inflación es un fenómeno monetario, no lo digo yo, liberal, no tiene ideología que la inflación es un fenómeno monetario, es un descubrimiento de la ciencia económica. Es como si yo te dijera, no, mira, yo niego que la vaculia contra la polio prevenga la parálisis. ¿Cómo lo va a negar? Pero ya está probado eso. Bueno, Argentina hace eso. Para el presidente hay algo de inflación psicológica, está en la cabeza. Sí, yo diría, el presidente se interna él directamente en un psiquiátrico si piensa en inflación psicológica. Pero y el rol de la sociedad, José Luis, pero también hay un rol importante de la sociedad que avala esto. A ver, Argentina hace 40 años que vota, afortunadamente, tenemos a democracia, pero por supuesto la sociedad es responsable, porque ¿sabe qué? La sociedad vota cada 2 años, y Argentina en los últimos 40 años en democracia ha tenido las 2 peores crisis de su historia, la hiperinflación y el 2001-2002, así que sin duda algo de responsabilidad la sociedad tiene. Para mí la mayor parte la tiene la política, la clase política. ¿Por qué? Pero la clase política también se ha encargado de destruir la educación para que la gente piense con los pies y no con la cabeza. Así que la responsabilidad es algo de la sociedad, pero fundamentalmente de una clase política que en lugar de estar asumiendo, tomando, agarrando la brasa de la política, la brasa caliente de la política para servirle al pueblo, yo me considero un servidor público, lo ha agarrado para entornarse a sí mismo, mirarlo en el ombligo y hablar a la política. Por ejemplo, yo no puedo creer las peleas de delincuentes, Chanta, Torrante, los otros que se matan por otro lado. La gente está en el medio mirando un espectáculo que no lo puede creer. Es como tener la casa incendiada, la gente afuera de la casa incendiada, aterrada mirando la casa incendiada. Vienen los bomberos y se empiezan a pelear los bomberos antes de apagar el incendio. Esto es lo que hace la política hoy. A mí me parece increíble eso. Yo creo que hay que vivir el día entero haciéndole propuestas a la gente para que se le solucione un poco la vida que la propia política le ha empiojado. José Luis, presentaste un libro hace unos días en la feria. Contanos cuál es el contenido de tu última obra. Mira, en materia de reforma de Esper no es ninguna sorpresa. Te diría que es un disco rayado de hace 30 años, dice lo mismo en un montón de aspectos. Este libro, te diría, lo que ordena un poco es el programa económico y no económico, el programa de gobierno de José Luis Esper. Lo pone en términos muy simples en avanzalibertad.com, que es nuestra plataforma, está mucho más desde lo técnico. Pero este libro lo que dice es, no sé, hablemos de otra cosa que no sea de economía, por ejemplo, hablemos de seguridad. A ver, acá de nuevo es sentido común. No puede ser que la gente sana, laburante, inocente, viva tras las rejas y los delincuentes se pavoneen por la calle delinquiendo, filmándose hasta selfie video antes de salir a chorear.
No, acá hay que tirar a la basura la doctrina que abona esta cosa, que es la doctrina de Zaffaroni. Para el delincuente es cárcel o bala, no es puerta giratoria. No es fiscales que tienen miedo de acusarlos y jueces que lo liberan de un día para el otro. Para el delincuente es cárcel o bala, y para la gente normal, de laburo, inocente, es vivir con la casa sin estar enrejado. Ahora, para eso hay que cambiar la política, tiene que cambiar la mirada sobre la justicia, hay que construir más cárceles, las cárceles tienen que ser dignas, a la policía hay que pagarle como la gente, la política lo tiene que darle un espaldarazo. Eso en materia de seguridad. En materia educativa, la propuesta es un cambio total del estatuto docente para que sea menos pródigo en licencias, etcétera, que haya exámenes para los docentes, exámenes para los alumnos cuando están terminando cuarto año, mucho más énfasis en las ciencias duras, menos chiques, menos lenguaje inclusivo y más de lo que el mundo necesita, y exámenes de ingreso en las universidades, entre tantas otras cosas, ¿no? Obviamente una reforma laboral que termine con el unicato sindical, que termine con la negociación centralizada. La negociación tiene que ser completamente descentralizada, porque un taller mecánico en Famayá, en la provincia de Tucumán, nunca va a poder cumplir el convenio colectivo que es mata firme con Walker acá en General Pacheco, entre tantas otras cosas, ¿no? De eso cuenta el libro, las cosas que tenemos que hacer en concreto para que nos vaya bien. Que repito, es muy simple que nos vaya bien en algún lugar, porque es simplemente conectar con la realidad y con el sentido común. Es complicado, porque ya hay mafias que lucran con una Argentina miserable, pero ese es otro tema. En todo caso, para luchar contra mafia habrá que tener un poco de inteligencia, pero mucho huevo y ovario. Porque no puede ser que haya una mafia sindical que te defienda leyes laborales que tienen la mitad de los trabajadores trabajando en negro. Es una cosa de loco eso, que vos seas sindicalista, que te pavonés por todos lados diciendo que defender a los trabajadores, cuando tenés a la mitad de la población trabajadores, 8 millones de tipos cagados de hambre, laburando en negro. No puede ser eso, es sentido común. Ahora, tenés que tener los huevos para ir contra la mafia. En lugar de sacarte fotos como Llano en campaña, como hacen casi todos los candidatos, sacalo cuando esté tras las rejas por haber violado la ley. José Luis, te escuchamos con atención y los oyentes también. En un rato vamos a compartir lo que piensan ellos también. Gracias por atender esta mañana, Cadena 3. Un saludo, un buen día. Chau, igualmente, chicos, un abrazo. Día, saludos a la producción y a los oyentes. Muchas gracias, igualmente. José Luis Espert se lanzó como precandidato a presidente adentro de Juntos por el Cambio. Avanza Libertad, las ideas que recién plasmaba